Bueno, listo. Entonces aquí ya está grabando. Igual van adelantando los espacios en los que nos quedamos mucho rato en silencio. Espérenme, abro el, la entrega y se las comparto con mis observaciones. Pues más que observaciones, son muchas preguntas, entonces no se asusten con los cuestionamientos. Es con el fin de dejar claro el tema, el tema metodológico. Listo. Es decir, que si quedan bien argumentadas las respuestas, no hay problema. Total. A Pablo le aparece el retorno de Carol, pareces con una voz como del más allá. Sí, yo estoy a todo Los volumen. míos se dañaron. Una voz del más allá, ojalá sea la voz de la conciencia para esta asesoría. Bueno, estuve revisando unos trabajos que ya se han concluido de Business Challenge y pues el planteamiento del problema lo presentan en uno o dos párrafos. Yo creería que podemos concretar un poco más o sintetizar un poco más la, perdón, esta fase de problema, ¿sí? Para que pues ahorremos espacio. Mejor dicho, aquí lo que hay es que optimizar espacio y en uno o dos párrafos bien escritos explicamos qué es lo que está pasando frente a la experiencia del consumidor con el servicio de asesor integral. Listo. Aquí un tema un tema simplemente de reacción. Yo le sugiero que no le pongan el adjetivo una experiencia superior, ¿no? Simplemente la experiencia de cliente. ¿Sí? Porque ya al hablar de experiencia de cliente le estamos agregando valor al servicio, porque no estamos enfocados simplemente en que el cliente reciba un servicio o un producto del banco, sino que se lleve una experiencia y ustedes por allá lo refuerzan con la palabra memorable, o sea, algo, una experiencia que quede en la recordación del sujeto y que eso por ende vaya a facilitar la recurrencia del sujeto o del cliente más bien. Entonces, como sugerencia, que no le pongan el adjetivo superior. Listo. Ana, ¿te podemos decir algo ahí al respecto? Sí, Lo que dime. pasa es que cuando colocamos esa experiencia superior, Ujú. va muy relacionado a lo que la organización hoy está trabajando, la estrategia. La estrategia Mm. habla sobre esas dos palabras, experiencia Experiencia superior. superior. Ah, ok. Pero entonces hay que explicarlo en el problema. Ok, listo. Sí, porque, por ejemplo, yo como observadora externa del trabajo no lo asocié a que sea un concepto del banco, Ok. ¿cierto? Entonces hay que especificarlo, pues como parte del problema, teniendo en cuenta que es uno de los objetivos o el propósito, de los propósitos del banco y es tener una experiencia superior del cliente. Ah, ok, sí, ya es mucho más claro para mí. Listo, ok. Bueno, y acá les sugiero cambiar o invertir el orden, ¿sí? Ok. Porque uno de los ejes principales de este trabajo es la pregunta clave o la key question. Entonces, que el orden sea como, este es el problema que identificamos y nosotros como asesores nos preguntamos esto, ¿sí? El problema que identificamos son el alto volumen de quejas a partir del servicio que reciben los clientes de los asesores integrales de Bancolombia. Con ese problema, la pregunta planteada fue, entonces, ¿cómo mejorar la experiencia, cómo mejorar el servicio de los asesores integrales para que impacte positivamente en la experiencia superior del cliente de Bancolombia, ¿cierto? Entonces, inviertan ahí como el orden del trabajo, porque es el problema, ustedes como consultores, qué preguntas se hicieron, incluso eso lo hablábamos en la última asesoría, pero ya haciendo esta revisión, creo que son muchas preguntas.
dejen la pregunta clave y las preguntas específicas que lo alimenten. Lo más importante es mostrar como la lluvia de ideas, o en vez de mostrarla como preguntas, mostrar como la lluvia de ideas que ustedes hicieron a partir de esa pregunta central, que la lluvia de ideas vendría a ser todo esto, ¿cierto? Estrategias para satisfacer, fidelizar, atraer los clientes del servicio del asesor integral, experiencia superior del cliente a partir de la asesoría integral, no sé qué. Eso le muestra al cliente como el proceso de ideación que ustedes, el orden del proceso de ideación que ustedes llevaron a cabo. Listo. Sí, sí soy clara ahí con esa observación. Sí. Entonces, ya ustedes cuando presentan esa, digamos, lluvia de ideas a partir de la pregunta clave y del problema que identificaron, le dicen al cliente, bueno, y estas son las alternativas de solución que nosotros identificamos, ¿cierto? Concretándonos o concretando la alternativa de solución en la siguiente hipótesis. ¿Dónde está la hipótesis? Por acá. Ah, no. Espérenme un segundo. Hipótesis. Ustedes están partiendo que al analizar el perfil de competencias del asesor integral se encuentra que al brindar capacitación, actualización de procesos y retroalimentación continua, se puede potenciar el cargo dentro de las sucursales de la organización. Estas acciones permitirán desarrollar asesores de alto desempeño que reducirán el tiempo de atención y aumentarán la calidad en el servicio y por consiguiente la satisfacción y preferencia de nuestros clientes. No se incluyan en nuestros, sálganse de ahí porque ustedes son los consultores, disminuyendo las quejas y reclamos, brindando una experiencia memorable. Una pregunta que me surge acá, ¿esta hipótesis puede ser más concreta o más específica? Lo que pasa es que ahí en ese caso, la intención que teníamos de este caso era la unificación De todos de las hipótesis que anteriormente habíamos planteado frente pues ya a la consolidación de una sola, que fue lo que habíamos pues acordado en la sesión anterior. Exacto. Entonces pues la planteamos de esa forma. Exacto. Incluso les pregunto eso, Pablo, es porque creo que puede ser un poco más concreta. Ya estamos obviando que ustedes hicieron un análisis por todo el proceso que muestran allá arriba, ¿cierto? Entonces, simplemente consolidando el aspecto en la capacitación y actualización de procesos y la retroalimentación continua em, posibilitan el desarrollo de asesores de alto desempeño, impactando así en el tiempo de atención, la calidad en la respuesta, por consiguiente se obtiene o esperando obtener una mayor satisfacción de los clientes. Punto. ¿Cierto? Que sea más concreta y más específica de esa hipótesis que ustedes están planteando, porque ya es como, digamos, ya damos por sentado que ustedes van a hacer un proceso de análisis de esas competencias, un proceso de análisis de cuáles son las mayores quejas y reclamos y un proceso de análisis de qué es lo que espera el banco frente a la experiencia superior de cliente y qué es lo que dice la teoría y el medio ahora frente a experiencias de consumidor, ¿no es cierto? Entonces puede ser así un poquito más concreta esa hipótesis. Se los digo es por temas netamente de redacción, para que no se vea como forzado, que no se vea como forzada esa redacción ahí. Listo. Ok, listo, perfecto. Y aquí viene lo más interesante.
Aquí viene lo más interesante de este espacio. Entiendo que ustedes quieren proponer un método descriptivo. ¿Qué es una descripción? Pues yo identifico un problema, em, un fenómeno y lo describo. Pero la descripción no me implica proponer y su trabajo va más allá de la simple o la mera descripción. Ustedes van a describir un fenómeno para proponer una alternativa de solución que está enfocada en la capacitación y el desarrollo de competencias de los asesores integrales, si bien interpreto. ¿Sí? Entonces, la descripción sería como la fase inicial. Yo describo un fenómeno, pero describo un fenómeno para qué, o describo una situación para qué. ¿Sí? Porque la mera descripción, pues a mí no me va a, em, digamos, a garantizar que plantee una alternativa de solución tangible para la organización. ¿Sí? Entonces, acá les sugiero una cosa que será transversal para todo el proyecto y es en la redacción, procuren no manejar tiempos de presente, pasado, futuro, realizaremos, porque se supone que el que revise eso lo va a revisar en un tiempo presente o en un tiempo actual, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo recomendable cuando uno redacta ese tipo de trabajos o de proyectos es hacerlo en un presente perfecto. Se ha realizado, se ha definido, se ha analizado, se ha propuesto, ¿sí? Para que en cualquier momento que se revise sea actual el proceso, el proyecto, ¿sí? Porque ustedes dicen, se identificará, pero el cliente cuando lo revise ya vio que ustedes identificaron, ¿cierto? Entonces puede ser un poco confuso. Manéjenlo todo el trabajo en un presente perfecto. Listo. Entonces, por un lado, esto se basa en el método científico, sí. Y digamos que nosotros tenemos una base investigativa importante, pero no es una investigación como tal, es una consultoría que nos implica un proceso más rápido. Entonces les sugiero que revisemos ese tema de investigación y pongamos más bien la consultoría como tal. ¿Basada en qué? En un método científico, basada en algunos principios de la investigación, pero que esto sea una investigación netamente rigurosa en todo el sentido de la palabra, no, nos acogemos, perdón, sí, acogemos elementos o herramientas del método científico para poder analizar el fenómeno, describirlo y proponer alternativas de solución. ¿Sí? Entonces, una primera etapa de este proyecto sería la descripción, una segunda parte sería el análisis y una tercera etapa sería un momento propositivo, pues a partir de la identificación de esos elementos que salieron ahí en el fenómeno. Si soy más clara con esto. Sí, las etapas, es como más que todo explicarlo ahí. Exacto. Okay, listo. Está muy chévere el tema de lo de las fuentes. Efectivamente, una fuente de recolección primaria es aquella que me da de primera mano la información de ese fenómeno y si se puede dar por observación, por análisis de instrumentos, de documentos internos, eso está muy bien. Las fuentes secundarias corresponden a información externa como libros, teorías, ¿sí? Aquí les propongo que nos centremos en, en un enfoque teórico más concreto, ¿sí? Para que no se abra tanto el tema de consulta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber? ¿Qué son las competencias? ¿Cómo funciona un proceso de capacitación y desarrollo por competencias para un perfil? ¿Sí? Entonces, si bien descripción desde cargo y perfiles, pero enfocados en competencias, para que ustedes lo puedan alinear con las competencias que tienen ya en el banco descritas y esperadas para el cargo de asesor integral. Entonces, seamos un poquito más específicos en eso que vamos a ir a buscar.
Y lo segundo, más que servicio al cliente y ventas, pues porque nos vamos a encontrar con un montón de teoría, pues enfoquémonos ahora es en temas relacionados netamente con experiencia de consumidor, ¿sí? Todo lo asociado con experiencia de consumidor y que nos sirva o que nos sea útil desde el punto de vista del problema y la información que ustedes van a analizar. Listo, entonces ahí les propongo que reduzcan más esas fuentes secundarias. ¿Ok? Bueno, hasta ahí soy clara. ¿Tienen algún comentario con Una mis... pregunta, Ana. Sí, Pablo. Ahí en esa fuente externa, de Ujú, acuerdo, pues, lo que estás mencionando, ujú. podemos utilizar, por ejemplo, una sola fuente secundaria, es decir, voy a colocar o voy a citar a Ana Hoyos, quien es la experta en temas de competencias. Ujú. ¿Puedo hacer una sola cita y trabajar en esa sola? Sí, está muy bien. Lo importante es tener como un filtro para poder elegir eso, que sea un autor actual, que sea un autor digamos que sus postulados vayan en sintonía con la indagación de este proyecto, de este proceso, ¿sí? Entonces está muy bien, pero que previamente ustedes hayan hecho como un filtro, ¿sí? Que no sea el primer autor que vieron o la primera referencia que vieron porque les llamó la atención. Por ejemplo, yo les menciono, por mencionarles algo, en la gestión humana hay un autor muy conocido que en todas las universidades lo citan, en todos los programas de gestión humana, de salud ocupacional, y se llama Alberto Chiavenato o Chiavenato. No sé si lo han escuchado o lo han estudiado por ahí en alguna fuente, ¿sí? Sí, señor. Ajá. Pero cuando ustedes van a la vida real, Chiavenato, pues ya, mejor dicho, está más mandado a recoger que tres. Y hay autores más actuales como Mónica García Solarte, Mónica González Merino. Hay otros autores que proponen unos modelos y una visión de las organizaciones y de los procesos desde la gestión humana un poco más concretas, complejas y aplicadas a nuestra, perdón, más completas y aplicadas a nuestra realidad colombiana. Que Chiavenato hay que estudiarlo, claro, y que es un hombre que se ha actualizado y que ha ido pues como perfeccionando sus volúmenes y ha sabido mantenerse en vigencia, pero que no sea pues como la única fuente porque nos gustó, porque entonces llega el cliente y te dice, no, pero es que mira, hay un autor más reciente, Mónica González Merino, tiene una gestión humana muy aplicada al contexto colombiano y desde esos postulados es que nosotros diseñamos los procesos en Bancolombia. Entonces, que tengamos ahí un filtro bien específico en ese autor o dos autores que ustedes tengan de referencia, pero no hay pues como ningún problema. Listo. Vale. Ok. Bueno, entonces ahora sí empieza la acción. Cuéntenme qué es esto de muestreo y cómo así que una muestra con 153 personas en 60 sucursales y una conversación. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué categorías de análisis tuvieron para extraer esa información? ¿Cómo llegaron a esas, por aquí, público impactado? ¿Cómo llegaron a este tipo de hallazgos? ¿Bajo qué categorías de análisis llegaron a ellos? Em, Estas gráficas, ¿a qué tipo de preguntas obedecen? ¿Por qué una muestra de 16 personas es representativa contra una de 153? ¿Y por qué no fue más masiva la aplicación de la encuesta que el conversatorio? Mejor dicho, estoy llena de preguntas con esto. Por favor.
Ana, si quieres voy a empezar yo Sí, Laurita. y los compañeros me complementan. A ver, Ok. voy a hablar de la primera parte que es el muestreo del conversatorio. Y me cuentan Ujú, si eso es muy malo, porque es que no sé por qué eso está así. Entonces, como nosotros habíamos hecho, nosotros desde el principio que empezamos, pues como, digamos así, la carrera, nosotros teníamos claro que era lo que queríamos trabajar. ujú. Y sí, nosotros empezamos a impactar con conversatorios. O sea, antes ya teníamos, digámoslo así, un diagnóstico inicial trabajado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, Ana? Nosotros estructuramos unas preguntas y empezamos a intervenir a entrenadores y a los cargos comerciales para mirar qué era lo que ellos evidenciaban de la experiencia de un asesor integral, ¿cierto? Entonces, para eso montamos pues unas preguntas, se hicieron en diferentes regiones, pues yo estoy aquí en Antioquia, Pablo y Carol están allá en Bogotá y por teleconferencia hicimos las otras. Entonces, porque de pronto te impactas porque era mucha gente, es porque ya nosotros previamente habíamos comenzado como con el diagnóstico. Entonces, cuando te contábamos con tanta propiedad, no era lo que nosotros solamente sabíamos, sino que ya nosotros habíamos hecho un diagnóstico de cuál era como ese dolor que se tenía. Inicialmente pensamos que el dolor era solamente desde formación, o sea, que el problema era desde formación, que es el área donde yo estoy, digamos así, laborando, pero nos dimos cuenta que el dolor no era solamente de la formación, sino desde el perfil que tenía el asesor, los otros dolores era respecto a cómo él se relacionaba, cómo vendía, pues esas cosas. Ok, ok. Ya voy O sea, eso no fue entendiendo. que lo hicimos en 15 días, no. Eso ya No, le pero veníamos es que a a mí medida me, que íbamos haciendo. a mí Entonces, se por eso me empezó a lo ampliar todo el resumimos. cuerpo. Sí, 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 no, pero fue por eso, porque nosotros previamente ya lo estábamos trabajando, lo mismo que William, como no está metido en y usted se lo decía desde el principio, venga, usted que está afuera y es una persona que no está dentro, también entonces él nos ayudaba con ese tema de las encuestas y ese tipo de cosas, entonces le íbamos metiendo como al trabajo. Ujú. Y lo otro era que, o sea, pues decidimos también que pues tener la alternativa de la encuesta que la hiciera, digamos, William, precisamente por lo que puede ser más objetivo, o sea, las preguntas que él iba a hacer, que realmente fueron estas dos que pues las ves como al final, eh, eran más objetivas y no iba, digamos, que como a acomodar las respuestas, sino que va a tener pues una percepción totalmente distinta a la que tenemos nosotros que trabajamos pues, en el banco. La idea era como mostrarte pues, esa encuesta que se había realizado, pero pues igual nosotros sabemos que estos gráficos y pues esa información debe irse en la parte de anexos. Sí, todo Y esto por es eso bacano. solamente pues fueron como las 16 personas a las que William pues encuestó. Listo. Bueno, ahora sí me queda. Es que yo voy a quedar ¿Por toda dónde, desperdiciada. por Ya dónde me, empiezo? sí, no, ya me Me preocupé. asustó. Ya Sí. me preocupé. No, Yo, no, yo to- no, antes al contrario. Bueno, Lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo esta información que ya tenemos, ¿sí? Ujú. Eh, para darle rigurosidad desde el método científico, ¿sí? Digamos que esta información ahora está dispersa desde la subjetividad, empezando porque no es lo mismo muy malo para mí que muy malo para Pablo o muy demorado para mí. Para mí muy demorado puede ser 10 minutos porque yo estaba de súper afán en a la hora del almuerzo y esperé 10 minutos y por eso me pareció muy demorado. Pero para Laura puede ser demorado, que esperó 2 horas eh, y estuvo sentada todo el tiempo escuchando la muñequita que iba diciendo los turnos, ¿cierto? Entonces, Ujú. lo Sí. primero que vamos a hacer o que les propongo para darle rigurosidad al método científico, por llamarlo de alguna manera, es definir
esas categorías de análisis, ¿sí? ¿Qué es una categoría? Digamos, un factor que agrupa, sí, una categoría puede ser una dimensión que agrupa más bien diferentes factores. Por ejemplo, una categoría de su trabajo puede ser la experiencia del consumidor como tal. ¿Qué conceptos agrupa experiencia de consumidor? Percepción, calidad, tiempo, no sé qué. Entonces, ya es empezar a ponerse de acuerdo cuáles serán esas grandes categorías de análisis de ustedes. Otra categoría sería la formación y el desarrollo del asesor integral. Otra categoría serían las competencias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, determinen cuáles serán esas categorías de análisis. Cuando ustedes tengan determinadas esas categorías de análisis, y las categorías de análisis, pues obviamente no nos vamos a poner con un super discurso por cada una de ellas, no le dan un soporte teórico y por qué son, a partir de todo ese filtro que han hecho, porque son esas las categorías que alimentan la hipótesis, ¿sí? Que serían como los elementos claves que alimentan la hipótesis. ¿Sí? Y luego vamos a empezar a homologar el discurso de lo que ustedes preguntaron ahí. Entonces, por ejemplo, para darle más rigurosidad al tema de bueno, muy bueno, regular, malo, pásenlo a una escala Likert, pásenlo o pongan una definición, denle una definición, de manera que no quede como a tanta subjetividad el tema de esa forma de preguntar, ¿sí? Porque en términos estadísticos, pues podría ser desde el principio ideal que hubieran preguntado de 1 a 5 califique el servicio del asesor integral, donde 1 es muy malo, segundo es malo, tercero es regular, cuarto es bueno, y 5 es muy bueno, eso facilitaría. Pero vamos a hacer el proceso al revés, es tratar de darle toda la rigurosidad a la información que ya tienen, que eso ya es un gran paso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a homologar, que sea claro para Carol, para Laura, para William, para Pablo, para el cliente, para mí, para cualquiera que lea, que es bueno, que es muy bueno, que es demorado, que es muy demorado, mejor dicho, esos elementos que ustedes preguntaron que alimentan las categorías de análisis y cuáles preguntas hacen parte de cuál categoría. Por ejemplo, califique la experiencia en cuanto al servicio del asesor integral, ¿haría parte de qué categoría? De la categoría de percepción de cliente o de experiencia del usuario. Hay sucursales donde la distribución de turnos solo se puede tomar un turno. Bueno, eso fue para los clientes, ¿cierto? Sí, es comentarios, esos clientes. Exacto. Y estas listo. Los líderes esperan de los Es más que todos los resultados. Ok, los líderes esperan de los comerciales nuevos, personas más recursivas, proactivas, integrales, apasionadas por el servicio, que lleguen más enfocados, que tengan la capacidad. Entonces, estas respuestas así solas, digamos que no nos dicen nada. Esto está amarrado a qué categoría. ¿Ustedes qué querían identificar ahí? ¿Sí? Entonces, cuando tengamos esas categorías definidas y ese discurso homologado en lo que ustedes querían indagar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ya el análisis y la interpretación, ¿sí? ¿Cómo se analiza y cómo se interpreta? En un método descriptivo, con un cruce de categorías, un cruce de variables. De información. Exacto, un cruce de información. Entonces van a tomar lo que la empresa espera del cargo, del servicio, de la experiencia superior, lo que la empresa espera, lo que la teoría dice y lo que encontraron de acuerdo a esas categorías en las respuestas, tanto de los empleados como de los clientes. Transversalizando esos 3 elementos es que se da el análisis y puede surgir
la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a mostrar al cliente? No todo este proceso de esta chorrera de respuestas y de preguntas. Las gráficas van a ser un anexo. ¿Qué le vamos a mostrar al cliente? La interpretación más clave de esos elementos, pero cruzando estas tres grandes variables. Lo que plantea en teoría la organización en sus propósitos, en sus objetivos, en su ideal de servicio de excelencia, perdón, de experiencia superior, en su ideal frente al perfil de cargo de asesor, lo que la teoría dice o lo que hemos encontrado en las fuentes secundarias y la información obtenida a través de la aplicación de estos instrumentos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les repito el proceso. Ya tienen ustedes una hipótesis que hay que pulir, ¿cierto? A partir de esa hipótesis, de todo lo que han analizado, determinen unas variables, unas categorías claves que integren toda la alternativa de solución. ¿Qué es clave para ustedes? Una categoría, experiencia de consumidor; otra categoría, competencias del asesor integral; otra categoría, expectativas de Bancolombia frente al cargo de asesor integral. Eso sería, por ejemplo, otra categoría. Otra categoría puede ser qué espera el mundo de hoy en el servicio. No sé, igual pueden ser 2, 3 categorías. Ustedes determinan las más importantes que alimenten eso. Cuando tengan eso identificado, homologuen el discurso de lo que quisieron preguntar aquí. ¿Y qué pregunta le apunta a qué categoría? Ah, esta le apunta a servicio. Ah, esta le apunta al perfil del asesor. Ah, esta le apunta a lo que espera Bancolombia. Ah, ¿sí? Cuando ya tengan eso homologado, pues entonces pasamos a la interpretación y a partir del análisis, y el análisis cruzando esos tres elementos: lo que esperaban Colombia, lo que encontramos en la teoría y afuera en las fuentes externas, y lo que nos dice el dato o la información, ¿sí? Porque así el dato por sí solo no nos dice nada, ¿sí? Digamos que la habilidad de ustedes y el valor que ustedes le van a agregar al proyecto es su interpretación de los datos, ¿ok? Entonces, sí, ya es mucho más claro para mí, muy juiciosos ustedes. Y nos ahorramos un pasote súper largo en recolección de información. Ya lo que hay que hacer es, tenemos toda la arcilla lista, Ya se pone fresquita. bonito y organizado. Hay que empezar a darle. Diamante en bruto. Exacto, Sí. eso. Tienen toda la arcilla mojada, lista y ya preparadita, sin piedras, sin, ¿cierto? Hay que empezar es a darle forma desde la rigurosidad. Listo. Y ya, entonces, cuando tengamos esas interpretaciones que hasta el momento son silvestres, ¿sí? Como lo que dice Laurita, ah, no, es que nos dimos cuenta que el problema no es tanto la formación, sino que es algo más allá. Pero bueno, sopórteme eso a partir del análisis riguroso que usted ha hecho, ¿cierto? Entonces, cuando ya tengamos eso, entonces ahí sí nos enfocamos en, ¿cómo se dice? En hacer todo el desarrollo técnico de la propuesta de solución, desde las diferentes, desde todos los elementos pues que tiene una propuesta técnica, desde lo financiero, desde lo estructural, desde lo operacional, desde los recursos humanos, ¿cierto? Ya ahí nos enfocamos en darle forma a la propuesta ya desde los elementos técnicos. Pero ahorita, a moldear toda esta información que tiene. Ana, entonces lo que yo entiendo hasta acá es que vamos a coger toda esta arcilla y la vamos a organizar para ver con esos tres momentos, lo que la empresa espera, lo que la teoría dice y toda esa arcillita que hay que organizar, o sea, los hallazgos. Exacto. Y no solamente la teoría, tengámoslo pues como el tema externo, ¿sí? Para poder tener esas dos miradas.
la mirada del banco, la mirada de afuera y los hallazgos. ¿Sí? Siempre desde la mirada de un gerente está la capacidad de ver afuera de la organización qué está pasando en el mundo en torno al tema específico y qué pasa adentro, cómo lo percibimos y lo vivimos adentro, ¿cierto? Entonces que vamos aplicando ahí pues como sus habilidades gerenciales en esa interpretación y análisis de la información, ¿no es cierto? Y lo otro que les sugiero es que no, como es un conversatorio, ustedes grabaron esas conversaciones. No, las conversaciones pues no se grabaron, pues escribimos textualmente Es cosas que que no hay. eso que ustedes pusieron ahí es Los textual. verbatins, hay algunas cosas que son muchos verbatim que tenemos pues en las presentaciones, que eso sí los pusimos textuales. Esto es como la interpretación. Y Esa información. en otra parte las pusimos textual. Ok, entonces, desde la rigurosidad del método científico descriptivo, ¿cómo muestro una interpretación? ¿Sí? Por ejemplo, y no tiene que ser un supertexto, acuérdense que tenemos como 15 páginas, entonces las cosas más relevantes frente a las categorías. Entonces, frente a la categoría de percepción de cliente, Bancolombia espera dentro de su core de negocio que los clientes reciban una experiencia superior asociada a factores como el tiempo, la calidad. Eso es lo que los hace competitivos en el mundo de la banca. Tal y como lo menciona el autor Pepito Pérez, para satisfacer a un cliente es mejor primero desarrollar al personal interno de la organización, reconocer sus motivaciones y enfocarse en mejorar su perfil de competencias. Esto articulado se puede integrar, no sé, a la respuesta que nos da uno de los líderes. Yo espero que mis trabajadores cuenten con las competencias para brindar una experiencia superior al cliente. No sé qué, Ok, ¿cierto? listo. Abro comillas, cierro comillas. Por consiguiente, se puede inferir que es necesario fortalecer o desarrollar más las habilidades o la competencia de orientación al cliente de los asesores integrales. Ya ahí entra su parte de interpretación y su aspecto propositivo frente al proyecto. Y en un solo parrafito muestran la integración de esos tres elementos. ¿Qué esperaban Colombia? ¿Qué encuentran afuera? ¿Y qué hallazgos encontraron? Y un hallazgo puede ser una frase textual una, de un líder, de un cliente, o una cifra. eh, por ejemplo, dentro de las metas de servicio de Bancolombia se espera que el 90% de los clientes tengan una percepción de servicio rápido. Sin embargo, a partir de la muestra aplicada, el 32% de los encuestados perciben que el servicio es muy demorado. Esto se puede convertir en un factor de riesgo para la organización, puesto que los clientes no están percibiendo su promesa de valor. Por consiguiente, ¿cierto? Entonces, ahí estamos integrando todos los elementos y estamos siendo un poquito más rigurosos en la interpretación. Listo. Y ya con esas categorías, 2 o 3, hallazgos frente a las 2 o 3 categorías, interpretaciones frente a las 2 o 3 categorías, tenemos todo el soporte de información y de datos para decirle al cliente, vea, esta es la alternativa de solución más oportuna que verdaderamente responde
a lo profundo de su problemática, porque la punta del iceberg son las quejas de los clientes, pero de ahí para adentro, ¿cuál será, qué es lo que pesa más y qué es lo más profundo? La capacitación, la formación, el desarrollo de las competencias del perfil o incluso la apropiación del modelo de servicio de, de Bancolombia, no sabemos, ¿cierto? Entonces ya con esa interpretación le vamos a decir al cliente, este es el problema, esta es la pregunta que nos hicimos, esta es la información que recopilamos y los hallazgos que tuvimos, pues, tenemos todos los elementos para decirle que esta es la solución más oportuna o que apunta más a resolver el problema. Listo. ¿Va siendo claro para ustedes? Sí, al menos ya no estamos tan aburridos de que con tanta pregunta que había y nosotros dijimos, como, ay, ¿será que hicimos eso muy mal? Ya hay más moral, ¿cierto, Carol? No, es que yo me quedé, pero ahorita absorta yo, pero ¿cómo hacía? ¿Qué horas conversaron con 153 personas? Con razón estaban tan calladitos estos días. No fueron a trabajar. William, ¿cómo hizo en el trabajo? No, pero mejor dicho, ya tienen gran parte del terreno abonado. Es ponerle la rigurosidad Ok. a este proceso. Sí, Ana, yo creo que lo que más duro nos ha dado, pero hablar aquí por mí, es uno habla mucho y a la hora de plasmar es como, venga, como le queda es uno bonito, Ujú. lo organiza para que quede con las normas de la asesoría. Pues yo me acuerdo de los trabajos que uno hacía en la universidad y vuelve como a esto y uno dice como, ay, no, esto ya es como completamente diferente Sí, o se volvió estricto. Entonces uno como que ya sí, pues uno va mirando, pues uno se devuelve y vuelve y organiza, lo ve más bonito o más feo o como que lo terminó de empantanar. Yo no sé. Lo otro es que también que quede conciso, pues precisamente porque exacto. lo que el número de hojas que son máximo 14, entonces Mm. ya pues si miramos cómo estaba, ya íbamos en 10, entonces pues Sí, tenemos que no. reducirlo muchísimo más. Igual Sí, también acá hay un efecto contrario, porque normalmente uno siempre le dice al profesor, bueno, ¿y de cuántas hojas le hago el trabajo? Entonces el profesor le dice 10, y usted, 10, pero de eso toma tan poquito, ¿cómo lo va a sacar 10 hojas? Acá pasa lo contrario. pasa lo contrario, tenemos un He montón reducido de... la cantidad de hojas y hay tanto tema para abarcar, pero entonces es quítele, mejórele, Mm, métale. exacto. Y aquí no es presentar, miren que el peso no va en la cantidad de hojas, el peso va en lo concretos que puedan llegar a ser, pero en la calidad del análisis de información y en la argumentación de su proceso, ¿sí? Porque en esos días lo discutíamos con otros profesores y aquí lo importante es que ustedes sepan ser muy claros ante el cliente, sepan exponer muy bien su alternativa de solución. Entonces, lo que pretendemos es desarrollar otras competencias, su capacidad de análisis, su capacidad de argumentación, su capacidad de tomar decisiones, de ser propositivos, de interpretar un fenómeno, una situación problemática. Eso es lo relevante, más que entregar un trabajo muy largo, porque a veces se nos va mucha energía vital en la construcción de un trabajo muy largo, pero a la hora de desarrollar otras competencias, pues nos quedamos corticos. Ujú. Sí, entonces, no, muy bien por ese lado, ya hay que empezar a darle forma desde la rigurosidad. Entonces, ese es el camino que les propongo. Sin embargo, pues ustedes tienen experiencia en la gestión de proyectos en sus trabajos. William tiene una capacidad grande de estructurar proyectos. Entonces,
eh, vayan también integrando las experiencias que han tenido en sus trabajos, lo que han aprendido en la especialización, tomen los elementos más relevantes de las sugerencias que yo les hago para que enruten esta propuesta y, y espero para la próxima asesoría que ya lleguemos entonces con las categorías definidas, con las interpretaciones concretas y con la propuesta de concreta también de cuál va a ser la alternativa de solución a partir de esa interpretación. Ya tienen una hipótesis. La hipótesis es mejorando el perfil del asesor comercial, perdón, del asesor integral, pues se va a impactar en la experiencia superior del usuario. Con toda esta información, ¿ustedes qué van a hacer? Pues falsear o validar esa hipótesis y arrancar con la alternativa de solución. Listo. Sí, señora. Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra Ay, pregunta? Ana, muchas gracias. Ujú. Yo veo con cara de risa por allá, Paulo. ¿Tú la estás riendo? No, no, para nada. Ok. Bueno, chicos, igual cualquier cosa no duden en escribirme, consultarme. Para eso tenemos también el grupo en WhatsApp. Por ahí podemos estar en constante comunicación mientras siguen en este proceso del trabajo. Listo. Perfecto, Ana. Perfecto, Ujú. nos vemos en el Vale, gracias. meeting. Bueno, me van comentando cuando nos vemos, si dentro de 8 días o dentro de 15. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, Muchas gracias. Vale, gracias, Ana. gracias a Chao. ustedes. Vale, Chao, Chao. muchachos. chicos. Vale, Feliz gracias. noche. Chao, muchachos. Feliz Chao, noche. chao. Chao.